Continuamos con este estudio acerca del infierno y no sé si tengan algunas dudas. Me gustaría empezar por ahí, si hubo alguna duda acerca de la clase de la semana pasada, porque sería bueno verlo de una vez antes de pasar adelante. ¿Les escucho o no las hay? No, bueno, así, Pati. Particularmente acerca del infierno, Pati. Ok. Sí, gracias, Pati. Dice Pati que bueno, que ella con las personas no creyentes, tal vez, o de otras iglesias incluso, no se puede tocar el tema porque no lo creen. Les asombra tanto que no dan cabida a que realmente exista el infierno. Te voy a pedir un gran favor, Caro, ya que estás por ahí. No está funcionando mi tableta. ¿Podrías prestarme uno de los estudios que hice para ustedes? Y así ya yo... Gracias. El mío estaba un poquito más extenso, pero bueno, a favor de ustedes les voy a entretener menos en ese caso. Sí, no se predica completamente el Evangelio si no se habla del infierno. No tiene sentido el Evangelio si no hay la razón por la cual la gracia nos es dada. Creo que eso es fundamental. Se me escapa un poquito la frase tal como la dijo un señor que se llama Spurgeon, que era considerado como el gran predicador o el príncipe de los predicadores, se le decía, y otra frase acerca de eso de Agustín de Hipona, pero en el contexto en sí, un poquito alterando tal vez porque no recuerdo cómo dice, pero lo que está diciendo es que no se puede ser un fiel siervo de Dios si no se toma en cuenta los peligros del infierno. La razón por la cual Cristo nos habla tanto, y particularmente Él en persona habló del infierno, no es para pintarnos una idea de algo ficticio y de que nada más imaginemos que podría existir. Él lo dijo firmemente que existe, y a los salvos necesitamos entenderlo no para tener el terror de ir, porque obviamente ya no vamos a ir, y gracias al Señor por eso, pero sí para comprender la dimensión de la gracia. Y no solamente eso, vamos a estudiar un poquito más para ver al grado tal al cual el Señor nos está defendiendo y está poniendo a la maldad tan alejada y en un lugar tan horrendo a favor de nosotros. Qué bueno que el Señor funciona en esa manera y nos dice: soy tan fiel, tan recto y tan justo que voy a poner el mal totalmente lejos de ustedes en un lugar insoportable para que ustedes no estén presentes, pero sepan que existe. Vamos un poquito a extendernos en el tema y doy un repaso como siempre. Cada vez me dicen que a veces el repaso no les gusta. Bueno, pues lo voy a hacer rápido. Habíamos hablado del infierno, habíamos dicho estas cosas, que de los 1870 versículos provenientes de la voz de Jesús, el 13% es dedicado al infierno o juicio de Dios. Esta palabra Gehenna aparece 12 veces en el Nuevo Testamento y 11 son pronunciadas por el Señor Jesús directamente. Este anónimo ya habíamos dicho que decía: ¿cómo es posible que Satanás me vaya a hacer sufrir en el infierno cuando le desobedecí a su enemigo? Bueno, ya dejamos claro que Satanás no es una autoridad en el infierno. Satanás es una víctima más del infierno, es alguien más que va a sufrir dentro del infierno. Dice la palabra de Dios: los demonios serán quemados en el infierno, serán castigados en el infierno. No dice que Satanás va a tener la autoridad y el reino y ninguna cosa benéfica, ninguna delicia habrá ahí, como se pinta en los chistes, ¿verdad? Así es que con esto decimos que el infierno en realidad es es dentro del todo, en donde en realidad domina Dios. No pasa nada en el infierno sin que Dios lo mande. Y no va a ir nadie al infierno si Dios no lo lleva ahí. Así es que no es Satanás el que va a dar nada bueno en el infierno. Todo está como un lugar de castigo que Dios dispuso, no lo dispuso Satanás. Recordemos esto, que en el reino celestial, cuando pecó Satanás, fue quitado del reino de Dios y mandado ahí. No fue Satanás que se inventó un lugarcito para sí. No, el Señor lo llevó ahí como castigo. No es un lugar en donde gobierne Satanás, eso tiene que quedarnos claro.
que siempre que nos digan una frase la analicemos y pensemos si tienen o no razón. Esto es interesante que habíamos dicho, este señor Karl Marx había dicho que la religión es el opio de los pueblos. Él lo decía, bueno, él es hijo o fue hijo de un pastor luterano perdón, no sé si fue pastor, pero sí de una familia luterana. Y obviamente él tenía una mala comprensión de lo que era Dios, pero sí entendía una cosa, que las religiones dominan al mundo. En este caso nosotros no somos parte de esto, no somos parte de un dominio, de una religión de poder. Como lo fue la Iglesia Católica en sus tiempos, como lo ha dejado de ser tal vez, pero como lo son diferentes iglesias. Y la razón es que nosotros tenemos una mala experiencia. Nosotros como pueblo colonizado por los españoles, sí fuimos dominados por esa religión que nos tenía como dormidos. Estamos hablando en cuanto a la historia, en cuanto a etnias o países. Pero esta visión no nos debe perturbar a nosotros. A nosotros ninguna religión nos está manteniendo en una ilusión. Sabemos lo que es el opio, ¿verdad? El opio es la sustancia esa que nos ayuda a aliviar el dolor. No es así. Y nosotros no somos parte de esto. Siempre que nos digan esto, tenemos que decir en nuestra cabeza, esto no es para mí. Yo no estoy siguiendo una religión que me tranquilice, que me mantenga anestesiado. Esto no es para mí. Ese mensaje no es para nosotros. Y no es para la Biblia. La Biblia no es una religión. No debe llevarnos a una religión. En el contexto puramente teológico, somos en realidad hijos de Dios y la Biblia es la revelación de Dios para nosotros. Pero no estamos dormidos por una religión. Al contrario, si estamos hoy predicando el infierno es porque no estamos dormidos ni anestesiados. ¿Estamos de acuerdo? Bien, perdón. Y este señor Dostoyevsky decía, bueno, sin Dios todo es permitido. ¿A quién halaga? ¿A quién en realidad favorece esto? Dale comentarios, por favor. No estoy solo. A todos los demás, a todo el mundo, a la carne. A la carne. Sin Dios todo es permitido. ¿Por qué? Porque Dios puso las reglas, Dios puso un orden, lo estableció desde la creación. Y entonces, ¿quién habla así? El rebelde. La carne. Nuestros impulsos, ¿sí? No hay orden en el mundo si no es el que estableció Dios. Y decir esto es definitivamente de alguien de protesta, de alguien rebelde, alguien que no quiere respetar a Dios. Entonces, esto no nos alienta ni nos da ningún ánimo, ni siquiera de una libertad pura, porque la libertad necesita tener límites y ciertas reglas. La libertad no es no respetar nada. Habíamos hablado de esto y lo quise poner esta vez mejor en inglés para expresarles algo muy importante. Esta canción de John Lennon que intentamos cantar un poquito la semana pasada, solo para darles la idea de cómo sonaba y cómo nos gusta a nivel de melodía. Hay una cosa muy importante, no es una canción inocente, es una canción de un rebelde, realmente. Es así como la canción de My Way, no es una canción bonita y romántica, es una canción de protesta. A mí cuando me decían en los años 70, 80, ay, ¿te gusta la música de protesta? Se referían a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, Facundo Cabral, estaban contra una ideología capitalista, pero la música de protesta es aquella que está realmente protestando por algo. My Way está renegando, está diciendo, ya pasé buenas y malas, pero yo lo hice a mi manera, nadie me dijo cómo hacer. Y es una canción donde está desplegando a Dios, quitando a Dios de su vida. Yo lo hice a mi manera. Es protesta, ¿verdad? Así es. La mayoría de las canciones en realidad exaltan a la humanidad. Pero esta no es nada inocente. Y les quiero explicar por qué. La palabra, y yo no conozco mucho de inglés, pero al menos sé algunas cositas, y eso sí lo sé, que la palabra heavens, que está usada ahí, está usada en el inglés y ahí sí se expresa mejor que en el español. Heavens habla del reino de Dios. No habla del cielo que vemos. Ese cielo está al final donde dice sky, o más en medio donde dice sky. Sabemos que Dios vive en el tercer cielo. Está el cielo que vemos, lo que llaman en inglés sky, el cielo que vemos. Está después todos los astros, ¿sí? Que es el cielo que en realidad tiene todos los estrellas y los planetas. Pero el tercer cielo es la morada de Dios. Y a eso en inglés se le llama heaven. Lo que este señor John Lennon, en protesta y en rebeldía, porque no es ningún inocente, nos está diciendo es, imagínense que no hay reino de Dios.
Eso es lo que está diciendo. Nos gusta la pieza, está muy bien encontrada las armonías, es un buen músico. Pero él está diciéndonos, imagínense que no hay reino de Dios al que aspirar, ¿verdad? No hay que aspirar al reino de Dios. Es fácil, nada más inténtenlo. Y dice, no hay infierno debajo de nosotros. Arriba de nosotros solamente este cielo que ven. Y dice, y los invito a que todos vivan por el día de hoy. ¿Qué está diciendo? Lo que ustedes conocen de la Biblia, deséchenlo. Lo que ustedes creen de Dios, que les han dicho acerca de Dios, deséchenlo. No hay un reino de Dios, no hay un infierno. Eso es lo que está diciendo, imagine. Y después se vuelve muy tierno porque dice, no quiero fronteras en el mundo. Entonces les gusta, ¿verdad? Y los hippies, ¿qué decían? Amor y paz. Mientras esto esté en nuestras orejas, que viva la vida. Es una canción nada inocente. Está diciendo, está reprobando todo el contexto de Dios. ¿Qué hacemos en esta tierra si no hay un cielo al que aspirar y un infierno al que temer? ¿Qué hacemos? Lo que la carne quiera. Solamente rebeldía, solamente pecado. ¿Verdad? ¿Hay alguna objeción, algún comentario? ¿No? Si no hubiera eso. Muy bien. Gracias. Quiero que vayan, por favor. La vez pasada dimos, las razones para estudiar el tema. Ya dijimos que es importantísimo, lo comentaba Patti. ¿Cuántas iglesias y en cuántas religiones no se les menciona y además lo quieren olvidar, no quieren enfrentarlo? Hablamos de los conceptos humanos y una de esas objeciones las poníamos, qué lástima que no tengo mi original, yo extraño mi original porque soy muy extenso, pero vamos a limitarnos a lo que tenía yo escrito en esta hoja para ustedes. La semana pasada terminamos vimos la objeción número 1. Vamos, por favor, si me acompañan a su página de atrás, en la primera hoja, y la objeción 2 dice así: la existencia del infierno contradice la actitud que Dios ordena tener hacia aquellos quienes le ofenden o le hacen daño. Eso es lo que dicen las personas. Ya vimos la primera objeción, decía, ¿cómo un Dios bueno puede castigar? Eso fue la primera objeción. Dijimos, ¿cómo es posible que un Dios bueno pueda castigar? Y reunimos algunos comentarios de ustedes y analizamos y recordamos que Dios es tan justo como bueno. Y que ese juez que puso unas reglas, hubiera sido muy fácil que Dios hubiera dicho, ¿saben qué? Los perdono a todos, me olvido de mis reglas, y como es más mi amor, simplemente los hago salvo a todos. Pero no fue así. Dijo, soy un juez justo, mi palabra permanece, hago cumplir mis reglas, pero les doy quien pague por ustedes. Ese es el amor. Del tamaño de su justicia está el tamaño de su amor. Por eso no lo comprendemos, porque es perfecto. Pero, leímos Apocalipsis, donde dice, sí, eres justo, y se dice que el Hijo de Dios vendrá a salvarnos, no a condenarnos, sino a salvarnos. Y como resumen del primer punto, dijimos, Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso fue el primer punto. En el segundo punto dice, la existencia del infierno contradice la actitud de Dios que ordena perdonar, ¿verdad? Pero en realidad no es así. A nosotros se nos dice, debemos perdonar, pero Dios sí puede hacer justicia, porque ante Él es a quien presentamos nuestras ofensas cuando pecamos. Y vamos a leerlo, dice, reclaman que si un Dios enseña y exige perdonar, no debe tomar venganza, que eso sería una contradicción. Si es un Dios que perdona, ¿por qué es un Dios vengativo? Vamos a explicarlo, y yo sé que ustedes pueden tener sus argumentos, los vamos a escuchar. Primero que nada, vamos a leer esto en Levítico 19:18, y dice así, dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Y en Mateo 5:44 al 48, un poco más extenso, pero nos dice, yo les digo, amen a sus hermanos, dice el Señor, y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso también los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto.
En estos dos versículos que cualquier ateo o cualquier persona en rebeldía podría mostrarnos, nos quiere tal vez decir, bueno, si se trata de perdonar, ¿por qué habría un infierno? Si el concepto de Dios es el perdón, ¿por qué habría un infierno? Me gustaría escuchar opiniones de ustedes. ¿Por qué habría un infierno cuando tenemos un Dios de misericordia? Comentarios, por favor. Hermano, ¿por qué habría un infierno? Dios tiene sus reglas. Muy bien, gracias. Sí, dice el hermano que Dios dejó muy claro, si hay obediencia hay bendición, si hay desobediencia hay castigo, y que nosotros tenemos la libertad de escoger una de las dos. Otra razón por la cual, dígame, sí, Eli, gracias. Muy bien, entonces es necesario. Y podemos defender a alguien que nos diga, si Dios es misericordioso, ¿por qué habla del infierno? ¿Qué tendríamos que decirle? ¿También es exigente y puro y recto? Sí, como decía yo, no tiene razón el Evangelio si no existe el infierno. Claro, gracias. Sería como nuestras autoridades, ficticias, totalmente